Bueno, sí, probando. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema que corresponde al día de hoy. Lo estamos compartiendo con nuestro grupo de Supercatólico TV. Y te agradezco mucho que estés ya con nosotros aquí precisamente en este día que es lunes 8 de marzo del 2021. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completamente en vivo este tema que, bueno, estos temas que son muy interesantes, que pertenecen a este curso de catecismo de la doctrina cristiana, curso superior del padre José de Arp, y pues es un libro, como ya hemos mencionado, muy interesante. Bueno, vamos a continuar con los temas que estamos manejando. Les agradezco a las personas que se van conectando, ¿verdad? Ya van conectándose poco a poco, y pues si no, pues lo pueden ver posteriormente diferido. Bueno, soy Gabriel, soy catequista, tenemos bastante tiempo evangelizando a través de las redes sociales y bueno, quise compartir o empezar a compartir. Ya tenemos 18 con esta 18 temas o sesiones de media hora de 5 de la tarde a 5:30. Hoy nos atrasamos un poquito, una disculpa. Bueno, vamos a comenzar como siempre con nuestra oración, porque tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento para poder seguir adelante en todas las cosas que realizamos. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé fuerza, que nos proteja a nosotros, a nuestros familiares y a todos. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a continuar con nuestros temas. Gracias, ya hay dos personas ahí, dos hermanos conectados, ¿verdad? Bueno, vamos a realizar lo siguiente, vamos a continuar con lo que son nuestros temas. Hoy vamos a hablar acerca, y estamos continuando con lo que es la creación de los ángeles, que es un tema muy interesante, pero lógicamente vamos a ver los ángeles sobre lo que es el cimiento de la iglesia, o sea, como nos los presenta el magisterio de la iglesia. Y esta es la pregunta 90 que corresponde al día de hoy, pero voy a regresar una pregunta. Bueno, aquí ya está bien, perdón, estamos en la pregunta 90, porque esta es con la que terminamos el día viernes. Y la pregunta 90 nos dice el Padre: ¿en qué estado creó Dios a los ángeles? Y él contesta: Dios creó a todos los ángeles buenos, o sea, los creó a todos buenos y felices, y los adornó con dones preciosísimos, en especial con la gracia santificante. Vean qué hermoso es esto, porque los ángeles tienen o viven en estado de gracia permanente. De tal manera que están realizados, fueron creados, mejor dicho, esa es la palabra, fueron creados como espíritus que nos ayudan. Por eso cada uno de nosotros tiene el ángel de la guarda que está con nosotros ayudándonos en nuestra vida. Y nos dice: los ángeles por su naturaleza están dotados de una inteligencia sublime. Eso está en Segunda de Reyes, ojalá lo pueda checar. De gran fuerza de voluntad, de un poder sobrehumano y de una belleza natural que excede a todo cuando está en este género. Hay de más perfecto entre los hombres. O sea, en cuanto a una belleza extraordinaria, ¿verdad? A veces nos los representan a través de diferentes imágenes, a través de algunas, pues, de algunas pinturas, para tratar de mencionar o de representar la belleza de los ángeles.
Pero como decíamos el día viernes, que es importante remarcarlo, debemos de considerar lo que nos dice el magisterio de la iglesia en relación a los ángeles. Porque en la actualidad existen corrientes que no son de la iglesia, sino que son muchos de ellos son de la nueva era, de una corriente que quiere revolver cosas reales de la iglesia y volverlas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, les comentaba el viernes de pues eso que aparece en WhatsApp y a través de redes, etcétera, sobre como una especie de ritual para ángeles y que hay que abrirle la puerta y que la casa no. Nos decía un padre en un tema que pues eso no es correcto, porque para empezar, los ángeles son espíritus, no tengo que abrir ninguna puerta y mucho menos hacerles un ritual, ¿verdad? Igual el hecho de los arcángeles que mencionamos el viernes, que sabemos que reconocidos por la iglesia los arcángeles pues son solo 3. Entonces inventan más nombres y se vuelve un poco más problemático este asunto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nos dice la pregunta 91, dice, ¿permanecieron todos los ángeles en estado feliz? Y aquí nos aclara, no todos los ángeles permanecieron en estado tan feliz, porque muchos se rebelaron contra Dios. Aquí está precisamente el problema de donde sale el pecado propiamente. Y fueron por eso arrojados al infierno. Estos se llaman diablos o demonios y espíritus malignos o espíritus malignos. Entonces, en una situación muy importante en la actualidad es que a veces en este mundo nos quieren hacer creer que el demonio no existe, ¿verdad? A veces como que pudiera parecer, y es un engaño muy importante del mismo demonio, que parezca como que no existe. Y de ahí parte a veces para que el hombre diga, no, pero hay que disfrutar esta vida ahora, no hay problema. O sea, lo que tenemos que hacer pues es simple y sencillamente disfrutar la vida. Pero como ya les he dicho muchas veces, pues hay que analizar que esta vida es pasajera. Lo importante es la eternidad. Entonces no podemos decir o pensar así. A veces nos llevamos por las cosas del mundo y las cosas del mundo no nos van a hacer encontrar a Dios. Claro, hay que estar en el mundo sin ser del mundo. ¿A qué se refiero? ¿O a qué me refiero? Estar en el mundo es formar parte de, lógicamente, pero sin que sea para nosotros lo más importante. Lo más importante tiene que ser siempre Dios. Dios es el que nos tiene que dar la fuerza para seguir adelante. Pero en un mundo donde hay tantos engaños, donde hay tantas tentaciones, tantas cosas, pues debemos de tener cuidado por lo que estamos leyendo ahorita en esta pregunta número 91, que la vuelvo a retomar. Y nos dice el Padre, dice, Dios no perdonó a los ángeles delincuentes, sino que amarrados con cadenas infernales los precipitó al abismo en donde son atormentados. Ahora, ¿por qué no los perdonó? No quisieron ser perdonados. Quisieron, como se nos dice en el magisterio, también en las Sagradas Escrituras, quisieron ser como Dios. Quisieron tener los mismos conocimientos de Dios. Y tenemos el ejemplo que nos dice en Génesis, ¿verdad? Cuando es tentado Adán y Eva precisamente por la serpiente, sobre todo Adán. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre allá? Pues lo que ocurre ahí es el inicio de este proceso, de un proceso donde hay pues el bien y el mal. Y nosotros estamos en medio de esto. Pero pues nuestra tendencia tiene que ser hacia Dios, aunque el mundo nos quiera atraer hacia las cosas malas. Dice, los ángeles poco después de su creación habían sido sometidos a una prueba, como lo fueron nuestros primeros padres. Luego dice, Lucifer o Luzbel, uno de los principales, cayó en un pecado de orgullo. Vean, aquí está la cita biblia de Isaías. Se rebeló contra Dios y arrastró consigo al mismo pecado a gran número de sus compañeros, al frente de los ángeles. Quienes fieles estaban al arcángel San Miguel, que en unión con ellos peleó victoriosamente contra Lucifer y sus secuaces. Eso está en Apocalipsis. Entonces, es algo que nos debe de hacer pensar seriamente sobre cuál es o a quién tenemos que hacerle caso. Muchas veces en nuestra mente puede existir ideas que son contrarias a Dios y esas ideas no son presentadas o desarrolladas propiamente por Dios, ¿verdad? Son ideas que o bien son inspiradas por el mal
o bien son un poco aceptadas por nosotros. Una vez un padre decía de una manera muy formidable, decía, no, pues cuando tengas una tentación, reza, haz para que esa tentación se vaya. Pero hay que analizar, decía, si no se va, pues a lo mejor yo también estoy participando en cierta forma. Recordemos que las tentaciones no son pecados, a menos que yo los consienta, los acepte. En ese momento, entonces ya se convierte en un pecado, en una falta, que puede ser una falta venial, pero también mortal. Acuérdense que mortal es cuando ya se hacen los tres pasos, que es materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es quebrantar un mandamiento de Dios, de la iglesia. Plena advertencia es que lo sé, y pleno consentimiento que sabiéndolo, lo acepto. Y es por eso entonces que tenemos que tener cuidado de las cosas que no son de Dios, porque aquí nos habla muy claro de la existencia del enemigo, ¿verdad? Lo podemos llamar de muchas maneras y lo vemos reflejado pues cuando nosotros cometemos cosas incorrectas. Pues hay situaciones más delicadas, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros hemos oído en algún momento, pues donde hay lugares de liberación, de exorcismo. Aquí hay un lugar con unos padres argentinos y es algo muy feo ver a una persona cuando está así en una situación poseída, aunque en eso ya son cosas muy extremas. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues no tener miedo y estar lo más cerca de Dios. Y esas cosas existen. Si tú tienes algún lugar donde en tu parroquia, en diferentes lugares, pues puede haber en algunas parroquias o en algunas diócesis, puede haber, como hay acá, algún lugar donde hacen exorcismo. Y es algo real. Es algo real, gente, que ya pasa a otro nivel, a un nivel ya de posesión, que pues bueno, sin necesidad de llegar a ese término, nosotros debemos darnos cuenta a con quién estamos. Debemos de buscar siempre a Dios, no caer en esa situación. Y el Padre nos menciona en la pregunta número 92, seguimos hablando de los ángeles, que ya hemos dicho, hay una conferencia del Padre Carlos que se llama Ángeles Buenos y Malos, que está ahí en el portal de internet. Entonces es importante que cada día nos instruyamos más acerca de estos temas. En el 92 nos dice cómo fueron premiados los ángeles fieles. Claro, porque si estamos hablando, el Padre nos dice en la anterior que los ángeles malos pues fueron llevados al castigo o encerrados en el infierno. Pues aquí dice los ángeles fieles fueron premiados con la eterna felicidad. Ellos ven a Dios y gozan de Él. Vean qué interesante, sirviéndole con perfecto amor. Los ángeles no gozaban desde su creación con la visión beatífica de Dios. Al principio no veían a Dios. Entonces vean, en el momento, qué interesante, en el momento, como nos dice el Padre, de la separación, de que hubieron ángeles buenos y ángeles malos que se quisieron separar, pues no veían a Dios. Pero al darte eso, le da un castigo a los ángeles malos y a los ángeles buenos los premia con la visión beatífica, o sea, con ver a Dios. Dice, si bien se hallaban en el cielo donde fueron lanzados los ángeles rebeldes, pero no veían todavía a Dios. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta esto, porque lo extraordinario o nuestro fin último, como vimos en los primeros temas, pues es llegar a la presencia de Dios. Y para ello tenemos que buscar precisamente estar alejado de las cosas malas, estar alejado del demonio, no caer en la tentación, como dice el propio Padre nuestro. Entonces, tenemos que analizar todas estas cosas y llevarlas a un plano real, o sea, algo concreto, no de una manera muy general, sino en concreto. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo estoy viviendo ahora? Si no estoy viviendo en gracia, pues ahí está el sacramento de la confesión, simple y sencillamente, ¿verdad? Entonces, si tengo la posibilidad de confesarme, de acercarme y estar en gracia de Dios, recibir a Dios siempre que se pueda. Ahora por la pandemia hay muchos problemas, pero recibirlo lo más, el mayor número de veces posibles, pues hay que aprovecharlo. Esto es muy importante. Y ahora hablando acerca de lo que nos dice del premio que le dio Dios a los ángeles buenos,
Recuerdo un sueño de Don Bosco, que un amigo de él, bueno, soñó Don Bosco que un amigo de él iba a verlo y le decía, adviértele a tal persona que haga las cosas bien, porque yo estoy en el purgatorio, le decía a su amigo de Don Bosco. Y le decía, y lo que más nos duele, fíjense bien, decía en el sueño a Don Bosco, lo que más nos duele de estar en el purgatorio no es por lo que sufrimos acá, sino lo que más nos duele es que aún no vemos el rostro de Dios. Pues viene aquí a relacionarse con esto, porque te lo repito, vean lo que dice aquí, el Padre nos dice que los ángeles buenos, pues aunque vivían en el cielo, no veían el rostro de Dios, ahora lo ven. Y eso es algo, debe ser algo hermosísimo. Yo me pongo a pensar, hermano, y te invito a que tú también lo analices conmigo. ¿Cómo es posible que si alcanzamos por la gracia de Dios la eternidad, porque pues hay que hacer la lucha, no es así nada más, pues imagínense estar viendo a Dios cara a cara? Pues puede parecer como un poco cansado, porque alguien me va a decir, oiga, pues ver a Dios cara a cara por la eternidad, pues como que humanamente nos dice, pues que puede ser cansado a lo mejor. Es como que si yo te dijera que pensaras tú en tu mejor programa de televisión, en tu mejor serie, o lo que más te gusta hacer, y yo te dijera, ¿sabes qué? Imagínate que a partir de ahorita, todo un año, por ejemplo, para hacerlo más fácil, no la eternidad, todo un año, no vas a hacer otra cosa más que eso que te gusta mucho. Ver la televisión, un programa X, etcétera. Pues va a llegar un momento, lógicamente, en que te vas a aburrir, en que te vas a fastidiar a pesar de que sea lo que más te gusta ver o hacer. Pues así también uno humanamente puede pensar cómo al morirme, al estar en presencia de Dios por toda la eternidad y ver su rostro, voy a estar contento. Pues porque nuestra mente no logra entender lo maravilloso que ha de ser, por eso digo ha de ser porque no lo entendemos, lo maravilloso que ha de ser ver el rostro de Dios y estar en su presencia, no un día, no un mes, no un año, no 10 años, sino toda la eternidad. Pero ha de ser hermosísimo, ha de ser precioso. ¿Por qué? Porque si, en este caso, el ejemplo que te acabo de mencionar del amigo de Don Bosco, que en sueños le dijo que la mayor tristeza es que no podía ver a Dios, que no importaba tanto el sufrimiento en el purgatorio, o sea, él hacía la comparativa en el sueño de que lo importante es precisamente, o lo que le entristeciera, no ver a Dios, no ver su rostro. Por eso entonces la importancia que en este caminar, pues nosotros podamos o intentemos siempre agradar a Dios, ver como estos ángeles su rostro. En el número 93 nos dice, ¿qué hacen por nosotros los ángeles buenos? Bueno, aquí es muy interesante porque alguien puede decir, bueno, y entonces los ángeles, ¿para qué están? ¿En qué nos pueden beneficiar? Y el Padre aquí nos dice, los ángeles buenos nos aman, ruegan a Dios por nosotros, nos mueven al bien y nos protegen en el cuerpo y en el alma. Y luego dice, Dios mandó a los ángeles que cuidasen de ti y ellos te guardaran en cuantos pasos dieres. Eso está en los Salmos. Recordemos el tiempo en que fue escrito los Salmos, está en el Antiguo Testamento, y cómo los Salmos nos van diciendo cosas hermosísimas. Yo te invito a que leas los Salmos, desde el Salmo 1 al Salmo 150, y que tú vayas analizando cada una de las cosas que va diciendo. Los Salmos hablan, algunos, por ejemplo, de lo que es la vida de Jesús, cómo iba a sufrir Jesús. Y son del Antiguo Testamento, son como profecías que iba diciéndose en el Salmo acerca de Jesucristo, acerca de nuestra redención, del Salvador. Y entonces aquí vean, está interesantísimo esto porque, te repito lo que dice, los ángeles buenos nos aman, ruegan a Dios por nosotros y nos mueven a hacer el bien y nos protegen el cuerpo y el alma. De aquí sacamos cosas interesantísimas cuando analizamos lo que nos ha enseñado siempre la tradición del catecismo, que nos dice que la conciencia es la voz de Dios, es la voz de Dios.
¿Y cómo la conciencia es la voz de Dios? Sí, porque en el momento en que mi mente puede pasar a alguna situación que no es correcta hacer, pues sin duda alguna que si yo trato sobre todo de tener mi conciencia lo más recta, lo más estable posible, pues entonces me voy a dar cuenta que no lo debo de hacer. Esa es la conciencia de Dios. Es por eso que aquí me menciona que los ángeles nos mueven a hacer el bien, ¿sí? Es decir, nos incitan a hacer el bien. Pero así como ya vimos que hay los ángeles buenos, también están los ángeles malos. Y los ángeles malos, pues lógicamente, nos incitan a hacer el mal. Pero aquí en un punto y medio, en un punto medio, estás tú y estoy yo para decidir de manera libre qué es lo que queremos hacer. Y no hacerlo, ojo, esto es muy interesante, no hacerlo por castigo. Aunque lógicamente, pues al no hacer el mal, pues no vamos a tener el castigo, sino hacerlo por amor a Dios. Por eso hay que hacer las cosas, por amor a Dios. Y aquí nos cita el Padre los ejemplos: Lot, Tobías, ¿se acuerdan de Tobías, verdad? De San Rafael, San Pedro en la cárcel, el centurión, etc. Estos son solo algunos ejemplos que podemos mencionar nosotros acerca de los ángeles, pero en el tiempo actual, yo te decía el viernes acerca de la vida del Padre Pío, que bueno, él, su cuerpo, una gran parte en la actualidad está incorrupto, no todo, pero una parte está incorrupta, y como pues él tenía muchos dones y carismas, tenía el don de la bilocación, que esto consiste en estar en dos lugares al mismo tiempo, y eso lo certificaron porque se topaba gente que decía: lo acabo de ver, acabo de hablar con él en tal lugar, y por otro lado decía: lo acabo de ver en otro lado. Esos son algunos dones que tenían, en el caso de lo que estoy mencionando, pues tenía el Padre Pío. Pero él mencionaba también acerca de los ángeles, de la importancia del ángel, como aquí nos dice el Padre, de que pedirle su ayuda y su intercesión. Pero volvemos a lo mismo, de acuerdo al magisterio de la iglesia, porque en la actualidad pues hay algunas corrientes, como ya te dije, de que tratan de averiguar, que averiguamos que si el ángel es así, que cuál es, que le gusta. No, el ángel está para ayudarnos, pero hay que tener cuidado de agarrar otras ideas que no son las presentadas pues por la iglesia, por la palabra de Dios. Y aquí en el número 93 nos vamos a pasar al 94, y aquí nos dice algo que también es muy interesante. Dice: ¿cómo se llaman los ángeles destinados a proteger a cada hombre en particular? Dice: los ángeles destinados a proteger a cada hombre en particular se llaman ángeles custodios o ángeles de la guarda. Vean qué interesante. A ver, me acaban de mandar por ahí un mensaje, no sé si es de esta transmisión, con mucho gusto lo checamos. Lo que sí es importante es que a veces no veo los comentarios, porque como estoy transmitiendo desde mi Face personal, al compartirlo en Supercatólico, ahí no se alcanza a ver. Si alguien me comenta algo en Supercatólico TV, pues tendría que estar buscando y revisando a ver si lo encuentro. No, parece que no me mandaron ningún comentario. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nos dicen la 94, los ángeles destinados a proteger a cada hombre, como ya dijimos, se llaman custodios o ángeles de la guarda. Entonces, tenemos un ángel de la guarda, alguien que nos cuida, que intercede, que reza a Dios por nosotros. ¿Qué tan importante somos? Pues aquí nos estamos dando cuenta. Y dice: mirad que no desperdicéis a alguno de estos pequeñitos, porque os hago saber que sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Vean cómo esta cita bíblica de Mateo nos viene a conocer o a confirmar las cosas que nos ha dicho en este catecismo el Padre en las preguntas anteriores. Porque en las preguntas anteriores dice que los ángeles ven el rostro de Dios, y aquí lo están confirmando. Dice: porque les hago saber, o los hago saber, que sus ángeles en el cielo están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial. Y por otro lado, están confirmando que todos tenemos a nuestros ángeles. Y por eso dice: no despreciéis a alguno de estos pequeñitos. Y la palabra ahora, en la actualidad, tristemente lo podemos enfocar también, por ejemplo, al aborto. ¿Por qué? Porque dice: no despreciéis a alguno de estos pequeñitos.
Por eso el aborto es algo que no es, pues, algo de Dios, definitivamente, porque son criaturas de Dios. Y para cualquier argumento de eso, pues podríamos argumentar muchas cosas más. Por ejemplo, cuando se habla que es por violación, sí, claro, es algo muy malo, pero cuando una cosa mala se va a corregir con otra cosa peor. Entonces, hay fundamentos para decir esto. Y la fiesta de los santos ángeles custodios, hay que recordarla y ese día, pues agradecerle a Dios y agradecerle a nuestro ángel que está con nosotros. Eso se celebra, o esa fiesta es del 2 de octubre. Y luego nos menciona, según el sentir unánime de los teólogos, siempre el padre nos pone algún comentario complementario. Cada hombre desde el momento en que nace recibe un ángel custodio especial. Eso está en los escritos de Santo Tomás. Oh dignidad grande de las almas, que cada uno, fíjense bien, desde su nacimiento, tenga luego un ángel destinado a protegerla. Eso lo decía San Jerónimo. Entonces, los santos nos vienen a completar, ya dijimos en temas anteriores acerca de la tradición de la iglesia, que es cierto, los dos fundamentos o los pilares de nuestra fe, dijimos anteriormente en un tema, pues son las Sagradas Escrituras y lógicamente también la tradición de la iglesia. Y lo que nos enseñan los santos, pues es también parte de la tradición de la iglesia. O sea, hay cosas complementarias que los santos nos vienen a enriquecer nuestra catequesis. Luego dice, varios santos suponen además que también cada reino tiene su ángel tutelar. La Sagrada Escritura habla del ángel guardián de los imperios griegos y persas y la Iglesia Católica venera, es veneración solamente, a San Miguel como su ángel protector. Entonces, ya analizamos la semana pasada, si no lo viste, puedes checar en el muro o en youtube.com/supercatólico o en el YouTube también en Mr. Teacher Gabriel, que ahí subimos todo esto después diferido. Pues puedes checar acerca de que hay varios niveles de ángeles, ¿verdad? Y ya hemos hablado acerca de eso. Y que cada uno tiene una función especial que nosotros a lo mejor desconocemos. Pero ahorita estamos hablando del ángel que nos toca a nosotros, del que Dios nos ha asignado, que a través de estos santos nos los confirma. Quiero que analices qué interesante, ya vamos a terminar, nos falta una pregunta, qué interesante es esto porque nos hace darnos cuenta de cómo Dios nos ama tanto. Nos ama tanto que nos manda un ángel de la guarda, un ángel custodio. Nos ama tanto que, como dice la palabra, nos conoce desde el vientre. Nos ama tanto que, como dice la palabra, tiene contado cada uno de tus cabellos. Entonces, el amor de Dios debe de nosotros intentar, aunque sea muy difícil, debe de intentarse que sea correspondido precisamente de parte de nosotros hacia Dios. Y vamos a ver la última diapositiva, la última pregunta, que es la 95, y con eso terminamos el día de hoy. El 95 nos dice, ¿y nosotros? ¿Qué deberes tenemos para con el Santo Ángel de la Guarda? Porque uno dice, bueno, todo para mí, ¿no? Pues también tiene que haber algo, y el Padre nos dice, debemos acordarnos con respeto de la presencia de nuestro Santo Ángel de la Guarda. Debemos invocarle con gran confianza y seguir con prontitud sus inspiraciones. O sea, debemos de acordarnos de él y rezar. Hay una oración muy bonita que pues nos las enseñaron, yo creo que a todos, que es Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, aunque hay unas versiones un poco distintas, no me desampares ni de noche ni de día. Y entonces, esta oración que espero que le sigamos enseñando a nuestros hijos, antes de dormir sobre todo, pues nos hace entender la petición de protección hacia nuestro ángel. Te repito, como lo enseña el magisterio de la iglesia. Y también dice que hay que invocarle con confianza, o sea, porque nos acaba de decir en las preguntas el Padre, en las respuestas de las preguntas, que precisamente el ángel de la guarda está para ayudarnos, para protegernos, para llevar nuestras peticiones a Dios, igual como pasa con María Santísima, igual como pasa con lo que son los santos. Y luego dice, seguir con prontitud sus inspiraciones. ¿A qué se refiere eso?
que los consejos que escuchemos, cuando, repito, ya lo mencionamos, nosotros escuchemos los consejos de Dios en nuestra mente, en nuestro proceder, pues hacerlo, ¿verdad? Porque todos de una u otra manera, cuando vamos a hacer algo, pues reflexionamos. Y esa reflexión es donde debe de entrar precisamente lo que nos enseña el catecismo, lo que estamos viendo ahorita. Debe de entrar la razón, pero debe de entrar sobre todo lo que es la recta intención, que es una inspiración de Dios en nosotros para hacer el bien y detestar el mal. Para hacer el bien siempre detestando el mal. Y detestando el mal no tanto por miedo a ir al infierno, sino más bien por agradecimiento al amor que Dios te tiene a ti tan grande. Vamos a dejarlo hasta ahí. Te agradezco mucho que nos hayas dado esta vez nuevamente la oportunidad de estar aquí. Ojalá lo compartas, ¿verdad? Para gloria de Dios. Y si no lo puedes ver en vivo a las 5 de la tarde, pues que lo veas diferido. Te invito también al Santo Rosario que rezamos todas las noches a las 9 de la noche. Y también te invitamos a suscribirte a Supercatólico TV, donde vamos a dar un día más. Estamos poniendo ahí la convocatoria para que llenen su formato los que quieran tomar parte del curso que voy a empezar este fin de semana, que voy a dar este fin de semana para catequistas. Es un curso gratuito, como ha sido siempre y como va a ser siempre, Dios mediante, porque yo quiero hacer más cursos. Y todos estos cursos son para gloria de Dios. Como decía San Pablo, gratis lo recibí, gratis lo doy, decía San Pablo. Y es algo muy hermoso y muy enriquecedor poder compartir la experiencia con muchos catequistas. Ya he dado 5 cursos a catequistas y he tenido la oportunidad de trabajar o de dar el tema a catequistas de varios países, de El Salvador, ¿cómo se llama? De Venezuela, de Colombia, y es algo muy hermoso cuando te dicen que son de otros lugares y que todos compartimos lo mismo, que es llevar el mensaje de Dios hacia los demás. Que el Señor te bendiga y si quieres inscribirte o suscribirte al grupo de Supercatólico TV, ahí está la convocatoria, la vamos a correr hasta mañana, es decir, todavía te puedes inscribir hoy y mañana martes, ya después cerramos las inscripciones. Ahorita van creo que como 40 catequistas inscritos, entonces hay oportunidad todavía que te inscribas. Que el Señor te bendiga y que pases muy buenas tardes. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Gracias. Muy buenas tardes.